este semestre. Entonces, por favor, no descartar bajo ninguna circunstancia que ese tipo de cosas puedan pasar. Lo que les recomiendo muchísimo es que ustedes hagan una planeación de lo que va corrido de lo que hace falta del 2020 y que se proyecten y vayan pensando las posibilidades. Las relaciones sociales no van a volver a ser las mismas, los negocios, los bares, Buenos días. eh, Buenos los días. centros de entretenimiento y demás, buenos días, no van a volver a ser los mismos. No se van a ¿Cómo? volver a hacer asados, no se van a volver a hacer conciertos, ese tipo de cosas, por lo menos en lo que va corrido del 2020. En lo que O va, sea, que van a cancelar las ferias del pueblo. se acaban ferias de pueblo, Sí, se por un acaban los año. megaconciertos, se acaban los tsunamis, se acaba el fútbol colombiano, se acaba el fútbol internacional, se acaban los eventos Las deportivos, ideas todo al evento, cine, todo donde hay muchas todo personas. ese tipo de cosas va a cambiar. Entonces nosotros estamos en un momento de la historia muy, pero muy particular, y es que el mundo como lo conocíamos antes del coronavirus, por lo menos en lo que queda del año 2020, no va a volver a ser el mismo. No va a volver a ser el mismo. Y eso hay que entenderlo, ¿vale? Y en esa dinámica, pues nosotros vamos a tener que estarnos moviendo y que estarnos eh, adaptando. Básicamente, si no tenemos la posibilidad de adaptarnos, nos lleva el coco. Profe, una Dígame. pregunta es, usted, aparte de esta clase, por ejemplo, para el parcial, va a brindar asesorías como para no preguntarle cosas Claro, acerca del estudio y eso. claro, por supuesto que sí. Simplemente me escribes un mensaje por WhatsApp, me solicitas que te ayude, que te despeje algún tipo de duda o de inquietud y hacemos el ejercicio y ya está. De hecho, yo abrí asesorías el día martes y el día miércoles para todas las materias que dicto. Y el día martes, entre la mañana y la tarde, se conectaron para asesoría 4 personas. El día miércoles, en cambio, se conectaron ninguna. El día martes se conectó, por ejemplo, creo que fue Cristian que se conectó María José, también para despejar dudas. Ah, James también se conectó. Entonces entraban, hacían las sugerencias, me expresaban las dudas, las inquietudes y despejábamos esas inquietudes, valga la redundancia, y hacíamos el ejercicio de asesoría. Entonces, por supuesto que se seguirá manteniendo esa dinámica, ¿vale? Temas puntualitos mientras va llegando el resto de gente. Tenemos que sacarle el máximo provecho al tema de la videoclase. Uno, por la hora. Dos, porque estamos en un momento en el que esta jornada, esta hora de las 9 y 10 de la mañana, básicamente se configura como lo que se denomina el prime time, es decir, la hora donde hay mayores tráficos, como la franja más importante AAA de los noticieros, que son las de la mañana, el mediodía y la noche. Entonces, en estos momentos, los picos de tránsito digital, la gente está moviéndose mucho por la autopista digital a esta hora, a las 8 o 9 de la mañana, al mediodía, y en la franja de las 7 de la noche es una locura. Entonces la red empieza a fallar porque todos estamos conectados en esos momentos, la red empieza a fallar. Entonces la idea es aprovechar de manera muy puntual este espacio. El primero de ellos es que oficialmente estamos hoy, martes 14 de mayo, oficialmente de abril, perdón, estamos en el regreso del periodo vacacional de Semana Santa. Recuerden que anteriormente se tenía programado que esta semana iba a ser por calendario académico, iba a ser semana de parciales, pero la institución tuvo flexibilidad en el calendario académico y la reprogramó para la siguiente semana. Eso significa que esta semana nosotros cargamos los documentos en la carpeta de Google Drive correspondientes al primer texto del segundo semestre, que es un texto. La carpeta se llama texto libre. Entonces, en el texto libre yo ya la revisé y están 18 trabajos, están cargados en esa carpeta correspondiente al trabajo de cada uno de ustedes. Y desde ya lo que vamos a empezar a hacer es, por supuesto, ir trabajando en el desarrollo conceptual, en el desarrollo de la estructura, en el manejo de las fuentes y demás del segundo trabajo escrito que correspondería al parcial. Entonces tendríamos 2 notas para el segundo corte, el parcial, que sería el otro texto, que tiene un valor del 60%, y el texto que ya cargaron, que ya está en la plataforma, y que tiene un valor del 40%. Esos textos yo los voy revisando uno por uno y les voy a hacer todas las sugerencias de corrección y demás. Y los mejores textos de ahí, que salgan de
de esa revisión del primer texto libre del segundo corte son los que sacamos y seleccionamos para ser publicados en la versión web, en la versión digital, en la versión de la plataforma de wordpress.com del periódico Identidad Ribereña. Y lo mismo haremos con los de El Parcial. Entonces la idea es que los mejores textos del primer corte, los mejores textos del segundo corte, los mejores textos del tercer corte son los textos que se van a consolidar para hacer la versión digital del periódico. Ojo, fundamental, ese era otro tema que yo les quería tocar. Les quiero tocar en tiempo presente. Y es el tema de, espérame, aquí voy a abrir una plataforma que se llama ISU. Ay, pero está como caída. Está caída la plataforma, pero espérame a ver si voy a revisar desde otro navegador. Profe, Señor, tengo una apreciación. señor. Hace algunos minutos acabaron de publicar, el Fondo Monetario Internacional acabó de publicar Préstamo. que estimaron más o menos que la economía del país va a decaer en un 2,4%, a pesar de todo lo que está pasando. De todos los esfuerzos. Es el segundo país con, digamos, con menor decadencia, porque después de Paraguay, con 1%. El resto de países está entre 5, 6, incluso 7%. El país con mayor decadencia sería lo que es Brasil. Estas 2 semanas que vienen van a ser tremendas por varias razones en particular. En primera de ellas es porque empieza a verse los resultados de los casos de coronavirus. Estas 2 semanas va a ser tremendamente importante para el país en términos de resultados del COVID. Va a ser tremendamente importante por el tema y las decisiones financieras que está tomando el gobierno frente a cómo mitigar el impacto desde lo económico, desde lo social, desde lo solidario, desde lo laboral, para mitigar el impacto del coronavirus. Entonces van a ser semanas tremendísimas. Los temas de corrupción se han destapado a niveles insospechados. Encontramos latas de atún por el corte de los 20,000 pesos, encontramos tapabocas y gorritos quirúrgicos por el corte de los 3,400 pesos, cuando normalmente se consigue a 700 pesos en una droguería. Y vendrán cosas peores, dice la Biblia, como se dice el dicho. En estos momentos el gobierno nacional autorizó la compra de un kit de tanquetas, de estos vehículos grandes que se requieren para, digamos, contrarrestar la acción popular de las marchas y demás cosas. Y estas tanquetas están por el corte de los 7,000 millones de pesos. Y comprar tanquetas por el corte de 7,000 millones de pesos en tiempo de cuarentena y en tiempo de coronavirus en un país como el nuestro, donde lo que hacen falta son utensilios médicos, dotación al cuerpo de salud, y donde hace falta llevar mercados solidarios a sectores y a familias en condición de vulnerabilidad, pues tremendo. Entonces estas semanas van a ser tremendamente importantes para el país. Barrancabermeja ya registra 4 casos de coronavirus. Hay más de 70 personas que en estos momentos en la ciudad de Barrancabermeja se encuentran en aislamiento preventivo. Eso significa que en el transcurso de esta semana y de la siguiente semana se podrán conocer si estas personas infectaron a otras. Profe, acá le voy a contar algo que pasó en el barrio. Imagínese que la señora que vive detrás de la casa de mi abuela, salió positiva para coronavirus. Y la señora, o sea, le llevaron las pruebas y todo, y como que las personas que tienen
coronavirus acá en Barranca se las están llevando para Genesaret, aislarlas allá. Y a ella no se la llevaron, la dejaron acá. Y la señora, o sea, no tuvo la conciencia ni pensó y llegó a otras casas como si nada, como si no tuviera nada, que hay que me peluquearan los niños, a comprar y todo el cuento. O sea, profe, esa gente no entiende que esto es algo grave, cree que es un juego, yo estoy contagiante, yo voy por todo el mundo como si nada. Entonces, yo no sé la alcaldía cómo está tomando esto, la verdad. Bueno, lo que yo les comento, hay tantas cosas. El ser humano es absolutamente complejo, es absolutamente particular, es absolutamente impredecible. Eh, Hay muchas circunstancias. En estos momentos, bien que mal, algunos con mayores privilegios, otros con mayores dificultades, pero bien que mal nosotros, los que estamos conectados en estos momentos, por lo menos tenemos el privilegio de quedarnos en casa y hacer la cuarentena, pero hay muchas familias, muchas personas que no pueden quedarse en casa porque necesariamente tienen que salir a buscar el alimento diario. Estas personas se debaten entre la decisión de quedarme en casa y morir de hambre o salir a buscar algo de dinero y posiblemente contagiarme del coronavirus. Son decisiones que no son fáciles de tomar, pero la condición social lleva, impulsa y arrastra a que se tomen este tipo de decisiones. Lo más importante, muchachos, que nos quede claro y entender es que el mundo como lo conocíamos, Colombia como tú la conocías, Barranca Bermeja como tú la conocías antes de esto, queda en el pasado, por lo menos les aseguro que lo que va corrido del 2020. Ya no podremos hacer exactamente las mismas cosas que solíamos hacer, ir al estadio, celebrar mi simpatía en la Unipaz y hacer comparsas. Ese tipo de cosas quedan totalmente erradicadas, totalmente prohibidas, totalmente fuera de tono en lo que quedará por lo menos del 2020. La economía está sufriendo, están sufriendo las familias, están sufriendo los sectores y las comunidades vulnerables. Los recibos de la luz parecen no ser solidarios ni dar tregua. Tenemos el caso, para no ir lejos, de una compañera de nosotros, una docente que ustedes conocerán, la profesora Eliana, quien de manera absurda vive sola y de manera absurda le llegó el recibo de la luz por cerca de 341,000 pesos. Es una vaina loquísima, loquísima. Está pasando en toda la ciudad, entonces todo esto está generando. A mí que me llegó por 500 y póngale. No, eso es una cosa loquísima, Andrés. Está pasando A mí cosas. Señora, me llegó 750.000 pesos más. Imagínese. no, es una cosa absurda, es una cosa totalmente loca. Y en tiempos de crisis y en tiempo de cuarentena, pues es tremendamente más complicado porque el dinero. Por favor, cierren los Profe, micrófonos y el que vaya a hacer una intervención, pues lo abre, pero por favor, cierren los micrófonos. pues se pagan los... Profe, el Jamie está preguntando que si usted está dando acceso para entrar porque a ella no la deja. Le Ay, sale sí, como sí, sí, sí. esperando que el docente. Ya le di acceso. Qué pena. Ah, listo, profe. Profe, hay Señor. algo que yo estuve observando por ahí en internet y resulta que en Estados Unidos, creo que CNN, el canal, estaba, bueno, cubrieron una noticia respecto a los hospitales en Nueva York, cómo estaban los casos que se estaban presentando allá y pues sí, obviamente empezaron a pasar videos de que había muchos enfermos, coronavirus, muchos contagiados. Y volvieron entonces en Twitter una tendencia que se llama yo grabo mi hospital, en Ajá. inglés obviamente. Y empezaron a subir, y las personas empezaron a subir videos de todos estos lugares, de las zonas donde hacen esas campañas de salud, eh, los hospitales, por cómo son por dentro, y resulta que la mayoría de esos hospitales están vacíos. ¿Qué opina usted al respecto? O sea, es curioso que en la televisión sí aparezcan estos lugares saturados y cuando realmente los usuarios, digamos, en las redes sociales van y graban estos lugares y están vacíos. O incluso uno mira
digamos, la noticia del doctor, de los doctores, de los médicos allá en Estados Unidos que salían bailando, o sea, en un tiempo de crisis, ¿cómo es que queda tiempo para este tipo de situaciones si se supone que están saturados todos los hospitales y tienen que abrir nuevos lugares para contener Por el eso te virus? digo, mira, Andrés, en este momento hay que entender que este momento es un momento tremendamente crucial para la historia del planeta y para la historia del país. Colombia, por primera vez en su historia, en toda su historia de creación como país, es la primera vez que toma la decisión de generar y declarar una cuarentena nacional. Estados Unidos es la primera vez en la historia de su gobierno, de su existencia como país, que tuvo que decretar calamidad general y de afectación general en todo el país. El pasado fin de semana, fácilmente Estados Unidos registró la cifra indecorosa de 2.000 muertos en 24 horas. Eso es una vaina loquísima, loquísima. Es como si tú cogieras y metieras a mucha gente aquí en el estadio de softball y de repente las vieras morir una tras una. Es una cantidad exagerada. Es una cantidad tremenda. Obviamente estamos hablando de que Estados Unidos triplica la cantidad poblacional que tiene Colombia, pero sin embargo, ese tipo de fenómenos se está dando. Lo que hay que entender es que la condición humana en momentos de presión, en momentos de crisis como esta, te hace obrar de maneras extrañas. Entonces encontramos a médicos que de repente están exteriorizando, siempre fueron muy introvertidos y de manera por manejar tanta presión, manejar tanto estrés, ahora se volvieron extrovertidos. Tenemos compañeros docentes que se cambiaron. O sea, empiezan a tomar una serie de reacciones increíbles porque eso es el ser humano, es totalmente impredecible y todos manejamos las crisis de manera distinta. Cada país está manejando la crisis de manera muy, pero muy distinta. Colombia la está manejando muy distinto a Ecuador, a Brasil y de todo el continente americano, particularmente de la zona suramericana y de la zona centroamericana, los países que en el transcurso de esta semana y de la siguiente van a tener bastante impacto mediático por la cantidad de positivos y para saber si la curva aumentó o siguió subiendo o se estabiliza o baja, van a ser México y van a ser Brasil. En el continente suramericano, el país de Brasil fue el primer país al que llegó el coronavirus. Entonces, países que han manejado muy bien el tema en Latinoamérica, estamos hablando fácilmente de Argentina, Uruguay, han manejado muy bien el tema. Países que están sufriendo mucho en Latinoamérica por el tema del manejo del coronavirus, Ecuador, Venezuela. Colombia extrañamente salió entre los países que mejor lo habían manejado. Sí, es que, pero incluso ahí no, ahí menciona en ese informe del Fondo Monetario Internacional que Ajá. sí, que obviamente Colombia está llevando bien las cosas económicamente, pero que como Colombia, digamos, está en un momento de economía muy estable, pues eso le puede afectar, mientras que a Paraguay, que obviamente en los últimos años la economía de Paraguay está creciendo impresionantemente, pues eso no significa nada. Digamos, esa pérdida económica que está teniendo no está significando nada. Quiere decir que es un país que es el que mejor está haciendo las cosas, o sea, le está yendo impresionantemente bien. Ajá. Mientras que Colombia sí lo afecta, porque por lo mismo, por lo que no ha tenido un crecimiento, sino una estabilidad. Es correcto, pero entonces de todas maneras los temas son tan variados, son tan extraños, son tan particulares que están sucediendo en el mundo. Y nosotros, de acuerdo a las líneas temáticas que manejamos dentro del curso académico de producción de medios 2 con enfoque en prensa escrita, tenemos que necesariamente enfocarnos en lo que está pasando en el manejo de información, de comunicación, del tema del coronavirus y todo lo que ha surgido alrededor de las fake news, es decir, las noticias falsas, se han disparado de una manera absolutamente desproporcionada. Uy, sí, Una manera profe, usted, gigante, loquísima. perdón que lo interrumpa, usted dio la noticia de Buenaventura que dijeron que el coronavirus se curaba metiéndose al mar y salió todo mundo a bañarse y eso estaba, pero Salió la mitad del pueblo bañándose en sí, las orillas del en Océano la, Pacífico y uno dice, ¿es ajá. en serio?
Salió un video No, de una la persona de mi diciendo mamá. que el pelo, se encontró un pelo en el Salmo Ay, sí. 51 y que ese pelo de la Biblia era que meterlo en agua hirviendo y que se iba a curar. Esa noticia de la Biblia sí salió Yo no bastante. sabía eso. Sí, Mi mamá me llamaba y Yo me no decía, entendía. Andresito, ya le tengo la cura del coronavirus. Eso moje aquí ya en buscaron, agua con sal, que yo no profe, sé aquí qué. buscaron el pelo de la Biblia. Ay, es que uno cree tantas cosas, no, la gente. Bueno, por eso te digo, mira, este tema ha dado para cualquier cantidad de cosas, de mitos, de leyendas urbanas, de cosas absolutamente descabelladas. Profe, Y lo que insisto, lo que les ha dado, lo que ha dado una connotación muy especial es la condición del ser humano. Es absolutamente extraño que en la noche estén las sirenas encendidas, todos de pie, todos aplaudiendo al cuerpo médico, a los médicos, a los enfermeros, a los anestesiólogos, a los cirujanos, a los auxiliares de enfermería. Y en la mañana siguiente los discriminen para ir a hacer el mercado, los discriminen para entrar a un ascensor, los discriminen para, les hagan multa para tomar un medio de transporte masivo. Entonces es una vaina increíble, saca lo mejor y lo peor de la condición humana. profe, otra cosa que se ha visto bastante es la censura. Por ejemplo, en este caso, con lo del caso este ¿cómo es? Del DPN, de los bonos solidarios que estaban dando. O sea, impresionante el mensaje que usted encuentra En cuando va la a página, ingresar a la plataforma. Eso es, para mí es una censura terrible. O sea, entonces, si uno descubre algo dentro de estas páginas, pues lo único que va a ocasionar es una multa. es No una de se va a las cosas publicar. más absurdas. Consulta del puntaje en el CISBEN. La base certificada nacional Corte febrero del 2020, dice Corte de la Resolución 3912 de 2019, dice, se prohíbe modificar, transmitir o usar contenidos de esta página con propósitos comerciales, de servicio o difusión pública. El incumplimiento acarreará las sanciones legales a que hay lugar. Entonces es una vaina loquísima. ¿Cómo así que tú no puedes hacer uso de una plataforma pública para darle un uso de servicio público? Es una censura tremendísima, tremendísima, que uno realmente queda sin palabras. Uno dice, hey, ¿es en serio que esto está pasando? Pero sumado a eso, quiero que también analicemos desde el ejercicio de nosotros, la redacción, el ejercicio de prensa, de reportería y de periodismo. Y es el hecho puntual de que el fin de semana se haya publicado en el espacio web losdanieles.com las columnas de Daniel Samper Ospina, hijo de Daniel Samper Pisano, hermano del expresidente de la República, Ernesto Samper Pisano. Es decir, Daniel es sobrino del expresidente. Daniel Samper Ospina y el señor Daniel Coronel decidieron crear una plataforma y subir sus opiniones porque la revista Semana, literal, censuró al señor Coronel, lo censuró y básicamente lo echó y lo echó por WhatsApp. Y era la segunda vez que lo había echado en menos de 6 meses, entonces se censuró el periodismo de una de las revistas aparentemente más serias, más responsables frente a la independencia periodística, pues decidió echar a uno de sus columnistas estrellas. Sumado a eso, Daniel Samper Ospina se solidarizó con Daniel Coronel y renunció también a la revista. Entonces, están pasando cosas muy, pero muy extrañas en términos de redacción. Nos quedan exactamente 10 minutos por esta plataforma. La idea es que si nos desconectamos ahora, nos volvemos a conectar, ¿vale? Entonces, muchachos, puntualmente, voy a compartirles pantalla de una página que extrañamente no me abre en el navegador de Chrome, pero sí me abre en el navegador de Safari. No está acá.
Espérame, voy a compartir pantalla. Acá en Safari. No sé si pueden, si están viendo en estos momentos, si están Sí, viendo profe. una Sí, cuenta profe. de ISU. Bueno, esta cuenta de ISU es una plataforma que me permite digitalizar cualquier tipo de producto que esté en Word, que esté en PDF, que esté en PowerPoint o que esté en un álbum fotográfico. Lo que hace particularmente es que me convierte esos archivos y me los vuelve una revista digital. En ese orden de ideas, el periódico queda registrado. Yo cargo la versión del periódico en archivo PDF. ¿Qué significa esto? Que independientemente de que nosotros en esta versión no salgamos con la versión física, con la versión impresa, con la versión hecha en papel periódico, la versión digital debe quedar montada. Es decir, la versión diagramada, diseñada, completica, el PDF que nosotros llevaríamos a la litografía para que nos la imprimieran, ese archivo debe quedar realizado y montado en este semestre. Eso significa que ese archivo es el que yo subo aquí a esta plataforma de ISU, donde se registra el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto periódico de identidad ribereña. Es decir, que en este semestre no tenemos periódico en papel, no tenemos la impresión del periódico en papel periódico, pero queda el registro en la versión digital. Vamos a ver si abre porque no estaban abriendo, ok. Entonces, la idea es que nosotros tengamos la versión digital del periódico. Esta versión digital, como la estamos viendo ahí en la pantalla que les estoy compartiendo a ustedes, es el que se debe hacer con la selección de los mejores textos del primer corte, con la selección de los mejores textos del segundo corte y con la selección de los mejores textos del tercer corte. Aquí debe quedar la versión, la sexta versión del periódico Identidad Ribereña. Recuerdo que en un principio cuando se habló de la diagramación, se coordinó con que esa persona encargada iba a ser Mariana. Mariana iba a ser, sí, Mariana. Valentina. Valentina, perdón. Valentina, profe. Valentina. Iba a ser Valentina, entonces revisar nuevamente, retomar ese tema y tener muchísima claridad frente al manejo de esta actividad, ¿vale? Bueno, profe, pero entonces tocaría empezar a elegir los textos que se van a poner. Claro. O sea, que me digan, este texto ya No, está porque corregido, ya está. si son Empezar a escoger. perdón que Claro. interrumpa, pero técnicamente no, o bueno, sí, pero no, porque ya pasó el primer corte, entonces los mejores textos del primer corte ya están. Por Habría eso, que pero a mí no hay, nadie me ha dicho cuáles son. hay una carpeta en Hay Drive, una carpeta, en sí, Drive. hay una O sea, carpeta también tienen que mirar el Drive. por cada corte, qué pena interrumpirte, por cada corte salen 3 carpetas, una que dice textos para publicar, textos libre y texto de parcial, siempre. En el segundo corte hay 3 carpetas, dice texto libre, parcial y para publicar. Obviamente en para publicar no vas a encontrar nada porque los textos están sin publicar. Solamente esos textos que aparecen en el primer corte donde dice publicar fueron los que se cargaron a la versión web de www.periodicoidentidadriberena.wordpress.com. Ahí sí están cargados. Sí, Ok. pueden entrar a la página a revisar cuáles están. Profe, ¿y más o menos como cuántos textos se van a publicar en el periódico? Porque tengo entendido que han salido varios y no sé. Sí, pues entonces aquí tenemos una libertad. Resulta que como nosotros teníamos pensado el periódico, diagramar el periódico para la versión de papel, eso significaba que teníamos la intención, como se había conversado con Laura, de que tuviéramos un folio o 2 folios más, creo que era que se había pensado, Laura. Un folio más. Ok, un folio más. Eso en la versión impresa. Pero resulta que en la versión digital tenemos absoluta libertad. ¿Por qué tenemos absoluta libertad? Porque no lo vamos a imprimir. Lo que vamos es a diseñar. Eso querría decir que fácilmente, pues el ideal sería que salieran la mayoría de ustedes, o si se pudiera, que salieran todos una publicación de cada uno de ustedes en la versión PDF, por decirlo de alguna manera. Entonces habría que escoger cada uno de los diferentes
artículos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, usted comentó en clase que tenía un archivo con la plantilla del periódico ya hecha, o sea, cómo va, ese me podría pasar. Sí, claro, yo te pasaría eso al correo electrónico para que tú vayas revisando y demás y vayas haciendo el respectivo montaje del periódico, ¿vale? Sí, sí, eso sería excelente empezar ya Sí, yo para lo, no, yo lo cargo en Drive y tú simplemente revisas el material ahí y demás. Creo que el archivo está en Illustrator. no importa, yo tengo los programas, o Es sea, por correcto. eso no importa. Ahí lo que hay que hacer es empezar a actualizar las fechas que están arriba, vas quitando las fotografías y demás. Todavía encuentro, no he revisado todos, esa será la tarea de esta semana y de la siguiente semana. No he revisado cada uno de los textos de ustedes, porque recuerden que yo debo ingresar, abro cada uno de los textos y tengo que leerlo todo y acá, con cada uno hacerle revisiones y correcciones y sugerencias, pero todavía me encuentro con textos que no lo marcan, o sea, no ponen el nombre de la persona que lo escribe. Todavía me encuentro con textos que tienen un título y el contenido es otro. Todavía me encuentro con textos, Profe, perdón, señor, quinto caso de coronavirus en Barranca Bermeja, una señora de 50 años, lo acabaron de confirmar. Vale. y caramboletas. Y hay aglomeraciones en el barrio Villanueva, en la entrada. Sí, a la entrada están pidiendo asistencia y apoyo por parte de la administración distrital para mercados y demás. Esto va a ser, por eso te digo, estas 2 semanas va a ser una locura. Y no Pero, nos, profe, eso también se lo gana la alcaldía por no saber a quién delegar para dar esos mercados. Porque, por ejemplo, acá en el barrio hay mucha gente que necesita y se llaman mercados para los barrios pupi. Ellos no necesitan. cada vez que voy a tomar agua me siento como en una película Ya, de profe, mire, depredador, Sí, sí, viendo el profe, efecto. cálmate con tu agua. profe es muy curioso porque dice que la señora está aislada desde el 30 de marzo, desde el 30 de marzo. Es que los resultados están saliendo 15 días después. Sí. Eso es Bueno, lo que muchachos, pasa. se va a cortar la comunicación. Voy a generar el enlace y de nuevo nos conectamos. Bueno, Bueno, profe, pero no lo puedo hacer sin que salga la invitación a aceptar, porque por ejemplo ayer mismo la dejaba. Sí, no sé por qué me salió eso. Voy a ver. Bueno, profe, gracias.